Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la Municipalidad de Córdoba por esta amable invitación, al doctor Horacio Ferreira, por quien me llegó la invitación, a las compañeras aquí presentes, Susana, Maxi, me estoy olvidando de alguien, que estuvieron atentos a la organización de todo esto. Me voy a referir a algunas escenas en las situaciones de escritura en alfabetización inicial. Y voy a poner énfasis en las escenas colectivas en las situaciones de escritura en alfabetización inicial, dado que hay mucha bibliografía ya sobre la interacción en los pequeños equipos. Entonces voy a poner énfasis en esos dos momentos que no son los del trabajo en equipo. Todos sabemos que para aprender a leer y a escribir, niñas y niños, voy a seguir un texto porque si no mi posibilidad de cumplir con los tiempos es absolutamente nula. Con el texto también es nula, pero controlo un poquito mejor. Voy a tratar de que no se note que estoy siguiendo un texto para no aburrirlos. Estamos con la primera diapositiva, ¿no? Sí. Para aprender a leer y escribir, entonces todos sabemos que niñas y niños tienen que participar de situaciones de lectura y de escritura a través de la voz y de la mano del docente y también de situaciones de lectura y escritura de su propia mano, producidas por ellos mismos. Siguiente imagen. En este momento, en esta exposición, me voy a enfocar fundamentalmente en las situaciones donde niñas y niños escriben por sí mismos. Siguiente imagen. En situaciones de escritura por sí mismo, las chicas y los chicos tienen que resolver tres problemas que están involucrados en el uso del sistema de escritura, que son con cuántas letras escribir un enunciado dado, cuántas tengo que poner para que diga, cuáles son esas letras que hay que poner para que diga y en qué orden deben colocarse esas letras. Estos tres problemas son las tres intervenciones fundamentales que guían después el acompañamiento de la escritura. Estos problemas no se resuelven cuando se escribe a través del docente, que es una situación muy potente para aprender a componer textos más extensos, pero no sirve para aprender sobre el sistema de escritura más que colateralmente, es decir, no es que no tenga ningún impacto, tiene algún impacto, pero no es la fundamental. Y tampoco sucede cuando los niños copian enunciados. Cuando copian la fecha o cualquier otro tipo de enunciado, pueden aprender las formas de las letras, la orientación de la escritura, pero no están aprendiendo allí a decidir qué letras usar, en qué orden, porque eso ya está resuelto en el modelo a copiar. Entonces, para centrarlos en cuántas letras producir, cuáles y en qué orden, los chicos tienen que tomar el lápiz en sus propias manos o tienen que tomar el teclado en sus propias manos y tienen que escribir textos que es mucho mejor, que conozcan muy bien, que sean breves, porque el esfuerzo de producir las marcas del sistema es muy grande, y que sean textos cuyo contenido conozcan muy bien, inclusive textos memorizados, por ejemplo, estribillos de canción, porque el conocer el contenido y la forma del texto a producir les permite focalizarse mejor en qué letras emplear. Solo escribir por sí mismo, es decir, ponerlo frente al teclado o al lápiz, antes de escribir alfabéticamente, sin más apoyos que las propias conceptualizaciones de los pequeños, siempre es útil y puede promover avances, pero no garantiza los avances. Ha sido muy estudiado que las situaciones de escritura por sí mismos son más productivas si se cumplen ciertas condiciones didácticas. Va la 4, esa. Tiene que existir un intenso contacto con escrituras convencionales en situaciones de lectura, y por eso insistimos tanto en leerles tanto a los niños desde el primer día de clase, jardín o primaria, da lo mismo, con los textos a la vista, discutir entre todos y hacer circular los textos también por las manos de los niños. Un intenso contacto con escrituras convencionales. 5, la siguiente imagen. Tiene que haber, a partir de esas lecturas y de otras situaciones de escritura,
tiene que haber fuentes de información disponible. A partir del intenso contacto con las escrituras se van formando fuentes de información disponibles, por ejemplo, en los nombres de las personas, de objetos, días, de colores, hacer listas con palabras estables que sirven de fuente de información para después escribir otra cosa. ¿Con qué escribo tal cosa? Ahora la vamos a ver en los videos. Otras fuentes de información se hacen siguiente imagen con los nombres de los personajes. Otras fuentes de información tienen que ver con el abecedario, donde, siguiente imagen, la del abecedario. Esta es la de los personajes, la siguiente, el abecedario, donde ahí se van agregando día a día palabras trabajadas en los diferentes contextos, alrededor de un texto, alrededor de un tema de estudio. Otras fuentes de información ya no son palabras, la siguiente tienen que ver con las agendas de lectura, por ejemplo, donde ahí está escrito La Bella Durmiente, La Cenicienta, El Gato con Botas, y entonces uno sabe, por ejemplo, dónde ir a buscar la G de gato. Aunque la G no exista, pero para los niños es la G. Bien, entonces, a partir de las lecturas y de otras situaciones de escritura, como agendas, listas de ausentes y presentes, abecedarios donde se acumulan nombres propios y comunes muy trabajados. Siguiente, algunas escrituras a las que se acude con mucha frecuencia empiezan a transformarse en fuentes de información segura para aprender a identificar algunas palabras, para aprender a denominar las marcas por su nombre o por la pertenencia a una palabra, la de Susana, para aprender a que la diversidad de marcas se combinan de distintas maneras y entonces hay cadenas gráficas, es decir, palabras gráficas, más largas y más cortas, y empezamos a hacer relaciones con que cuando decimos algo más largo se ponen más letras, y a la inversa, de que algunas letras son compartidas por varias palabras, de que algunas palabras empiezan o terminan igual, de que las letras tienen un valor sonoro estable. Por supuesto que todo esto es diálogo, interacción, muchas clases, trabajo cotidiano, no es de la noche a la mañana, pero tampoco es un proceso tan largo. Es decir, bien llevado, a los 2 meses los chicos ya están acostumbrados, estoy pensando en primero, ¿no? A los 2 meses los chicos ya están acostumbrados a que esto funciona así, que ahí hay fuente segura, que hay valores, que esto, que lo otro, y a medida que se agregan palabras hay más y más informaciones que empiezan a circular. La tercera condición, en parte implica las anteriores, es una atenta intervención del lado del docente para ayudarlos a avanzar. Ha sido profusamente estudiada una gran diversidad de intervenciones en las distintas situaciones. Menciono solo 3 que son muy productivas para todos los chicos, cualquiera sea su conceptualización. Primero, justamente, que se los aliente a escribir de acuerdo a sus conceptualizaciones y no a copiar. Que relean lo producido. Termino de escribir, señalame con el dedo como dice. Que se los ayude a ampliar el repertorio de letras que encolocen y a emplearlos con valor sonoro convencional. Pusiste caramelo, pero caramelo es con la de Camila, y ahí pusiste cualquier otra, ¿no? O puso una A, y entonces, ¿por qué caramelo la pusiste con A y Camila empieza con otra? Que se les proponga comparar escrituras próximas y reconsiderar lo producido. Fulano lo hizo de tal manera, el otro compañero lo hizo de tal manera, las comparamos, relean como escribieron. Vamos a detenernos en esta idea de escribir de acuerdo a sus conceptualizaciones, porque parece mentira, pero es como la base de todo y sin embargo es difícil todavía. Los niños tienen conceptualizaciones propias acerca de cómo se combinan las letras y qué representan esas combinaciones de letras. Y dichas conceptualizaciones siguen una secuencia ordenada, siguiente a esa. Al principio las letras no se vinculan con la pauta sonora del habla. Más tarde se empieza a vincular escritura y oralidad, pero cada letra representa una sílaba. Y solo después las letras empiezan a emplearse para representar unidades menores que la sílaba.
El proceso ha sido muy estudiado desde 1989 hasta la fecha. Este año se publicó el último artículo, ininterrumpidamente se sigue estudiando el proceso y se siguen estudiando con más detalles cada vez cada una de los momentos de la adquisición. Cada vez que le pedimos a los niños o a las niñas que escriban como mejor puedan y acompañamos la escritura, no como de cualquier manera, sino como mejor puedan, y acompañamos la escritura con intervenciones que no impidan que se manifiesten las conceptualizaciones, ponen en juego sus ideas sobre el sistema de escritura. En esos ejemplos vemos las conceptualizaciones infantiles sobre la escritura, que pueden ser diversas ante un mismo problema, ante la misma palabra, ante la escritura de la misma palabra. Una hipótesis didáctica esencial, y acá cito a Delia Lerner, es que para evitar el fracaso escolar, para lograr que todos los niños lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita, es imprescindible acercar la enseñanza al aprendizaje. Es imprescindible que las situaciones didácticas se planteen de tal modo que los niños tengan oportunidad de poner en juego sus propios modos de producir conocimiento y que las intervenciones de enseñanza entablen un diálogo con las conceptualizaciones infantiles en lugar de ignorarlas o de divorciarse de ellas. Reconocer las diversas escrituras infantiles que pueden formar parte del aula supone legalizar escrituras que no son convencionales, en palabras de Anna Kaufman. Y esto supone mirar la clase de un modo diferente al usual. Todos tienen que escribir para aprender a escribir, pero no todos van a escribir del mismo modo. Crear condiciones para que la escritura sea posible requiere pensar cómo resguardar las conceptualizaciones de los niños al mismo tiempo que problematizarlas para poder avanzar. Vamos a ver ahora una situación, 4 minutos del video, 4 minutos que recortan una situación que duró más de una hora en el aula, donde vemos 3 momentos de la situación. Son 3 escenas que corresponden a 3 momentos de la clase. Las docentes son Valeria Giambruni y Estefanía Alemán. Es la Escuela Graduada Joaquín Bo González, que es la Escuela de Aplicación de la Universidad Nacional de La Plata. La coordinadora es Gabriela Oz. Se encuentran trabajando con canciones que han memorizado. Y en el momento que vamos a ver la imagen, trabajaron con Saldia y Chivita, y la maestra les propone escribir de acuerdo en relación con esa canción. Va a organizar, les adelanto porque mirarlo directamente del video a veces no se entiende tan fácil, va a organizar 3 grupos donde a algunas se le entregan letras móviles para escribir las palabras fuego, palo, las que siguen la letra de la canción. Se le entregan letras móviles en la cantidad exacta en que cada una de las palabras tienen, todas las de fuego, todas las de palo. A otros grupos les entregan conjuntos de letras donde hay más letras de las que necesitan y tienen que decidir cuáles de esas. Y otro grupo escribe estrofas de la canción. Vemos entonces el video para apreciar esta situación. Esa no, el video que estaba aparte. Es el que dice Chivita. Sí, lo tengo acá cualquier cosa, en un pendrive. Porque desde el PowerPoint no entraba. Sí. El lobo, el palo, el fuego, la agua. Ahora vamos a hacer una tarea. La idea es que podamos escribir la canción que cantamos recién entre todos para dejarla en el salón y guardar memoria de la canción que sabemos hasta este momento. Entonces, a ustedes van a escribir la canción por estrofas. Ustedes van a escribir el nombre
de algunos de los elementos que aparecen y ustedes también, de distinta manera, pero vamos a escribir, las dos mesas van a escribir casi lo mismo. Después vamos a ver si lo que escribieron los tres grupos tiene que ver si podemos ayudarnos con alguna cosa, si tenemos que cambiar alguna otra. Así que bueno, cada grupo va a tener su tarea. Lo que ellos hicieron fue acomodarlas para encontrar cómo decir fuego. ¿Ustedes cómo hicieron? Yo sé. ¿Ustedes tenían solo estas letras o tenían más letras? Tenían más que eran no sobran nada porque no se me da. Ah, a ver, ¿cómo se dieron cuenta de eso, que sobraba una? Porque digo, fue go y no se me da. Ajá. Y después, cuando uno empezó a mezclar, se la puse en la mente que ya lo hicimos. Y después yo los puse en un orden. Y después Gaby leyó. Y después ahí decía fuego. Entonces el orden estaba correcto. Sí. ¿Lo podés ver vos ahora como dice fuego? La boca y fue. La boca y go. Entonces, Si no estaba bien, diría fuego. ¿Es el mismo fuego que el que está arriba? No, es porque todos son y por eso la tienen. Por eso tenía la O. ¿qué decís? Bien, creo que ya se dieron los tres momentos, ¿no? Se parte de un momento colectivo, hay un trabajo en equipos de las distintas parejas, no todas las parejas tienen la misma situación en que todas están inscribiendo en torno a la canción, y hay un momento de puesta en común donde se vuelve a lo colectivo. Entonces, la clase se cierra sacando conclusiones. Vamos a volver al PowerPoint, creo que es la 13, donde está el cuadrito comparando palabras. Esa. Es un momento donde todos ya es un grado, un primer grado, donde mediados, después de pandemia, donde todos ya vinculan la escritura con la pauta sonora del habla, pero no todos lo hacen del mismo modo. Hay escrituras desde silábicos alfabéticos, cuasi alfabéticas y alfabéticas. Por eso, durante el trabajo en equipos, aparecieron y se discutieron todas las escrituras que aparecieron, que son esa tabla. Todo eso fueron maneras de escribir las distintas palabras. Todas estas escrituras hacen un análisis de las unidades inferiores a la palabra escrita y las ponen en correspondencia, con las partes de las palabras dichas. Algunas, las que están señaladas en azul, ya hacen análisis de las unidades menores del sistema de escritura, es decir, las partes intrasilábicas. La docente planificó una situación de escritura que sostiene un problema común para todos y a la vez una diversificación del problema para niñas y niños con posibilidades diferentes. De este modo, la situación de enseñanza colectiva admite variaciones para acercarse a las posibilidades de distintos niños.
En esta y en todas las situaciones de escritura por sí mismo, reconocemos 3 momentos. Siguiente placa. En el primero, yo suelo hablar de la metáfora del teatro. Digo, es una clase, es una obra de teatro en 3 actos. En el primero, la o el docente plantea un problema. ¿Qué escribir o qué reescribir? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo se van a agrupar? ¿Dónde están las fuentes de información para consultar? ¿En qué material van a escribir? Se trata siempre de una escena colectiva. En el segundo momento se desarrollan varias escenas simultáneas, que es cuando las niñas y los niños, casi siempre en pequeños equipos de 2 o 3, con conceptualizaciones próximas, resuelven ese problema de escritura. Ese problema es siempre escribir lo mejor que se pueden, consultando fuentes de información, interactuando con pares y recibiendo ayudas diversas del docente que va pasando por los equipos. En el tercer acto se regresa a lo colectivo para poner en común el saber que circuló durante el trabajo en equipos. Los momentos de trabajo en equipos vienen siendo documentados, como decía al inicio, en infinidad de publicaciones. De allí que elige en esta ocasión hablar más sobre los momentos colectivos. El momento de planteo del problema consiste entonces, como decíamos, en proponer qué escribir. Pero no solamente en proponer qué escribir, sino también en asegurar las condiciones para que se lo haga de la mejor manera posible, y aquí es donde juega un rol fundamental el uso de las fuentes de información que se acaban de construir a partir de la lectura. Siguiendo la metáfora del teatro, las fuentes de información seguras son una condición dada para poder escribir de la mejor manera posible. Es una escena colectiva donde todos parten del mismo desafío de escritura bajo las mismas condiciones, aunque cada quien lo va a resolver de acuerdo a sus conceptualizaciones. Voy a mostrar otra escena, pero esta no la tengo filmada, la tengo transcripta solamente, de este trabajo colectivo previo a la escritura, donde se ve más claramente esta cuestión de asegurar las condiciones. Natalia Cruz es una docente de Montevideo, Uruguay, trabaja en escuelas, tienen un nombre en Uruguay, que son las escuelas de sectores más desfavorecidos de la población, y nos aporta un ejemplo de este primer momento. Aquí recortamos cómo hace Natalia para asegurar esa condición de las fuentes de información. Seguimos estando en primero, es el segundo año de pandemia, están todavía trabajando en burbuja, y también están trabajando sobre canciones. Ella les propone escribir algunas frases de algunas canciones, en este caso se trata de caracol, col, col, saca tus cuernos al sol. Eso es lo que tienen que escribir. Los chicos están distribuidos en equipo y antes de que las parejas se dispongan a resolver el problema, la docente destina un tiempo colectivo a hacer circular los saberes. Siguiente. Ahí la pueden seguir mientras yo se las comento. La docente dice, para escribir sol, ¿hay algún día de la semana que me sirva para poder escribir sol? Mateo, pensando en el significado y no en el significante, contesta acertadamente verano. La docente hace presente entonces en esa pregunta una estrategia empleada por muchos niños, la de recurrir a una escritura segura para producir otra escritura, que sin embargo ella sabe que no es común a todos los niños. Acá son las primeras clases después de haber trabajado a distancia. Días de la semana, Mate, ¿dónde están los días de la semana? Ubican dónde están los días de la semana, es decir, se asegura que todos sepan dónde buscar. Una niña brinda la respuesta correcta, pasa Victoria y señala el cartel sábado. ¿Cuál es ese? Todos dicen sábado a la vez, porque han trabajado con la agenda semanal, ¿no? La pregunta de Natalia entonces ayuda a que algunos chicos que todavía no saben dónde está sábado, pero otros sí, todos puedan ubicar dónde está sábado. ¿Hay algún mes del año que me pueda servir para escribir sol? Señalando el calendario anual. Y ahí Natalia lo que hace es poner en relación que distintas palabras pueden tener letras en común. Septiembre o septiembre, no me acuerdo cómo es en Uruguay, si dicen septiembre o septiembre.
Debe ser septiembre, porque si transcribí septiembre deben decir septiembre. La docente, septiembre, ¿dónde dice septiembre? Santiago muestra interés en pararse a señalar. Santi, ¿querés pararte a señalar? El niño se para y señala septiembre. Precioso. ¿Y hay algún nombre que me pueda servir para escribir sol? De nuevo, ya está vinculando 3 fuentes. Calendario, agenda, nombre propio. Entonces, Byron está parado al lado de la docente y de los carteles de los nombres. Dice, señalando Santiago. Camila dice Sofía. La docente señala a Sofía, mientras Byron señala a Santiago. ¿Cuál es este? Indicando Santiago, que está siendo señalado por Byron, porque nos tenemos que asegurar que sepan dónde están, cuál es y qué dice. Es decir, algunos ya lo saben, pero no lo saben todos. Esa es la circulación que está intentando. Niñas y niños, Santi, Santiago, dicen varios a la vez. Varios saltan señalando el cartel de Sabrina, docente. ¿Cuál es este? Sabrina. Sabrina, precioso. Todo esto vamos a tener en cuenta ahora para escribir esa partecita que tenemos que escribir. La clase continúa del mismo modo, buscando qué escribir para escribir caracol. La siguiente. Bien. ¿Qué hace Natalia? Hace presente una estrategia empleada por muchos niños y niños, recurrir a alguna escritura segura, a la vez que busca circunscribir en qué nombres buscar. Para escribir sol, hay un día de la semana que me sirve para escribir sol. Asegura que sepan dónde buscar, recordando dónde están las fuentes de información que distintos chicos y chicos señalan. Se cerciora de que todos y todas ubiquen los enunciados mencionados por algunos chicos y que los vinculen con lo que dicen. Vinculan la presencia de la misma letra en diferentes fuentes y de este modo muestra que la misma puede aparecer en varios nombres y acompañar a otras. En la clase de esta docente, los movimientos que hacen circular colectivamente la estrategia de apoyarse en un nombre para escribir otro y que ponen a disposición de todos y todas informaciones acerca de dónde buscar, pueden ser de gran ayuda para estudiantes que aún no se fijan en qué letra usar o que no se dan cuenta de cómo buscar porque están pensando mayormente, por ejemplo, en cuántas letras producir. Sin embargo, hay otros que ya saben, entonces se trata de compartir ese saber, de entramar lo colectivo. Está claro que no se puede esperar que todos usen la información de igual manera, de manera inmediata. Puede hacer que alguna niña o niño escriba sol usando la S porque lo escuchó en la clase. Que otro que iba a escribir sol con una O ponga las dos y se pregunte por qué tengo que poner esta otra. Que un tercero que ya usa vocales y consonantes pero usa una C con valor de S se dé cuenta de que hay una diferencia. Cada uno va a asimilar la información a sus propias maneras de conceptualizar la escritura. A pesar de que no se puede esperar lo mismo de todos al mismo tiempo, sí estamos autorizados a suponer que el intercambio colectivo va a beneficiar a muchos y no perjudicar a ninguno, obviamente. Con distintas respuestas, Natalia logra que a mediados de primero y en segundo año de pandemia, todos los niños empleen valores sonoros convencionales. Ahí todos están empleando valor sonoro convencional. Vienen de la distancia, hace poquito que retomaron y están en burbuja. Hacer circular el saber es uno de los gestos que permite hacer de la clase un colectivo, una reunión de individuos entramados por vínculos de mutua cooperación. De allí la centralidad de los momentos de apertura y cierre. Ahora voy a ir al momento final. En el momento final se regresa a lo colectivo para poner en común el saber que circuló entre pares durante el trabajo en equipo. Se vuelve a la reunión de los individuos. En la escuela es pertinente dar una mirada a lo que se aprende escribiendo porque abre nuevas posibilidades para que más chicas y chicos
se impliquen en los saberes, los conocimientos o las informaciones que circulan en el aula, y porque de no ser así, cada reflexión, hallazgo o coordinación de informaciones que sucede en un equipo quedaría como propiedad de un solo equipo y no circularía entre los demás. Lo común de las escrituras ante lo diverso de las producciones infantiles no son las escrituras en sí mismos, sino las reflexiones que se han construido al escribir. Lo que aquel niño decía, me apareció en la mente, porque lo tuve en la mente. La forma de plantear la puesta en común está íntimamente relacionada con lo observado en las interacciones en los equipos y en las producciones de las chicas y los chicos. Cuando en la clase todos o la mayor parte de las niñas y los niños comparten conceptualizaciones próximas, la confrontación colectiva de escrituras es una buena oportunidad para sacar conclusiones. Vamos a ver el ejemplo de la clase de Mariana, también de la Escuela de Aplicación de la Universidad de La Plata, donde se están comparando varias escrituras diferentes de una misma palabra producida por distintos niños. Es el inicio de segundo después de la pandemia, no tuvieron clases presenciales casi nada, muy poquito en burbuja después de 2 años, principio de segundo año. La mayor parte de los niños ya están transitando escrituras entre silábico-alfabéticas, cuasi alfabéticas o alfabéticas. La maestra está retomando la práctica del abecedario, que fue muy difícil sostenerla a la distancia, entonces está retomando esto de poner palabras en el abecedario. Y con toda intencionalidad le dicta a los chicos palabras como pluma o estrella, es decir, palabras que tienen sílabas que no responden a la más frecuente en español, que es la sílaba consonante vocal, es decir, tienen sílabas complejas, trabadas, dobles, etcétera, porque ahí es donde está el problema para esos niños de segundo en ese momento. Y entonces sucede, los chicos trabajan en equipo, se ponen de acuerdo a cómo escribir esas palabras y ella después va a confrontar las escrituras. Vamos a pasar un minuto, el primer minuto del siguiente video, que se debe llamar abecedario. ¿Cuánto queda? Perfecto. Un minuto y medio. Sí. Sí. Estrella. ¿Qué pasó acá? Ahí están todas las escrituras de Estrella. Parece que está todo bien, pero esa X ahí no va. La X no va, porque si ponemos la X sonará estrella. Muy bien, sí. Tendría que ser estrella. Bien. No va X, va S. Bien, escuchen bien, Grego, atención. Acá está marcando Inara la X. Sí, lo que pasa que como está la S al lado de la T, acá este sonido de la S como que es más suavecito, que cuando yo digo rosa, que está, querés escribirlo A de rosa, por ejemplo, que está la S entre dos vocales, el sonido de la S suena más potente, rosa. Pero acá, que está al lado de una T, es como se desdibuja, digo, estrella, como se frena un poquito el sonido de la S, por eso no lo siento tanto, y algunos lo cambiaron por la X, estrella, ¿sí? Más fuerte, pero no es el correcto, ¿sí? No decimos estrella, decimos estrella. Lo que quería decir es que hay 2 cosas mal. A ver. Ya. Mira, Pedro. Falta una R acá. Pero acá está la R, mira. No, pero tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque, o si no, no suena tri. ¿Podés hacer esta marca que hiciste acá más fuerte? Bien. Y acá debe ir la S. Bueno, sos el corrector. Acá que hiciste, pusiste la R. Muy bien. A ver, una cosita. A ver, entonces, para que diga, fíjense lo que marcó acá Beni, marcó una R al lado de la T, ¿sí? Porque si no decía esterella, terella. Bueno, nada.
Como pereza. Vamos a dejar la palabra correcta. Escuchen, ahora ustedes con un color, si tienen alguna equivocación en la forma que escribieron estrella, con un color lo arreglan. O tachan una que sobra, o cambian una que se equivocaron. No borran. Le agregan la letra que le faltó. Fíjense si la escribieron bien. Todo el mundo controla la palabra estrella y la regla. Acá estaba muy bien. ¿Y acá? Muy bien. Él puso esto de correcto. Ah, bien, de correcto. A ver cómo están acá. Arreglado. Oh, Nosotros lo estamos viendo. bien. ¿Y dónde vi? Ah, ustedes tienen que arreglar una cosita ahí. Sí. No tienen que borrar lo que escribieron, tienen que con un color. Bueno, volvemos al Power, a la siguiente. Bueno, como ustedes ven, lo que hace la maestra es poner en el pizarrón todas las escrituras de las palabras que fueron objeto de análisis en los equipos. Los equipos tienen producciones diversas, pero próximas, por supuesto. Esa. No. Más adelante. Pasando. Esa. La del cuadro, la que vimos recién. Esa. Y lo que hace es confrontar las distintas escrituras, analizarlas, qué dice si ponemos esta, qué dice si ponemos las otras, cualquiera, y de alguna manera, bueno, va a llegar a que se quede con la escritura convencional de Estrella, que se va a pegar en el abecedario. Estrella va a pasar a ser fuente de información para escribir otras escrituras que tengan cuál es el problema. Y en Estrella el problema es la TRE, que no es ni TERE, ni TER, ni ninguna otra cosa, es TRE, y también YA, que es otro tipo de problema, pero también ocasiona dificultad. Menciono otras situaciones para el momento de reunirse en ese intercambio sobre las producciones de distintos niños del equipo, porque, insisto, no hay o por lo menos no hemos llegado a sistematizar en teoría didáctica hasta este momento, cómo tienen que ser todas las situaciones de puesta en común. Lo que sabemos es que tiene que haber una puesta en común, ¿sí?, de lo que circuló en los equipos, pero ustedes dirán, bueno, ¿y si no escriben así, si están más atrás, hay otras posibilidades? Seleccioné esta porque siempre partir de una próxima a la convencional es más fácil ante un auditorio que uno no conoce. Si estuviésemos trabajando desde hace mucho tiempo, podemos ver otras de otro tipo. Por ejemplo, cuando se observan que muchos chicos ya tienen en cuenta la extensión de la emisión oral para considerar la extensión de las escrituras, aunque no todos empleen letras con valores sonoros convencionales, es decir, tenemos escrituras silábicas iniciales, se puede plantear el problema ante todos. En varios equipos escuché que camioncito lleva más que camión. ¿Pueden explicar por qué? Esa explicación es lo que vale, eso es lo que hay en común entre escrituras diferentes. ¿Pasa lo mismo con auto y autito, con perro y perrito? Ahí la maestra lo que está planteando, está favoreciendo, es un proceso de abstracción, de pasar del caso a los casos. La intención no es que a partir de ese momento todos acuerden, sino que algunos que todavía no piensan empiecen a pensar en tomar en consideración la extensión para considerar cuántas letras producir. Lo mismo podría suceder si la reflexión apuntase a un aspecto cualitativo. En varios equipos vi que escribieron camioncito empezando con las mismas de camión. ¿Pueden explicar por qué? Y después, ¿pasa lo mismo con auto y autito, con perro y perrito? Aquí también estamos ayudando a pasar del caso
a lo que tienen en común el caso con otros casos, favoreciendo las unidades sobre la reflexión sobre las unidades menores del sistema. Tengamos en cuenta que cuando nosotros le pedimos a los chicos que escriban, les estamos pidiendo, sobre todo los que están más atrás, algo muy esforzado, que es dejar de pensar en el significado para pensar en el significante y poner en relación significantes orales con significantes escritos. Si auto y autito tienen algo en común, no es porque el significado tiene algo en común, es porque el significante tiene algo en común. Y lo mismo pasa con los otros. Las puestas en común pueden apuntar, otro ejemplo, a problemas específicos del sistema. Algunas chicas y chicos decían que frito se escribe con la de Federico y otros compañeros decían que lleva R. Y pasó lo mismo con crudo. Todos pusieron C y discutían si llevaba R. ¿Qué es lo que pasa ahí? Le planteamos el problema a los niños y confiamos, por eso muestro los videos, porque en los niños hay que confiar. Y cuando nosotros confiamos, ellos saben que estamos confiando en ellos y entonces actúan de esa manera. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay tanta discusión? Y discutimos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de que lleve o no lleve R, crudo o frito? Desde los casos de free y cru, se puede intentar ir más allá, pensando en todas las consonantes que combinan con R y advirtiendo, con R y vocal, y advirtiendo que no son todas, que no es tan difícil, porque si repasamos en el abecedario, si hay con combinaciones con R, vamos a encontrar que no es con todas, es con algunas. Comenzando entonces por las que ya se encuentran en la fuente de información, que ya las tenemos en los abecedarios, y yendo a Horta. Ir agregando palabras caso en el abecedario a los bancos de datos o a las listas de distintos tipos que quedan disponibles en el salón, forma parte de ese momento de conclusiones. Es para mí una de las situaciones más potentes para las conclusiones. Cada colección que se va armando y engrosando entre todos a medida que van siendo objeto de reflexión en el aula, agrupa problemas semejantes. De manera entonces que después del momento donde cada quien escribió de acuerdo a sus conceptualizaciones, con mayor o menor ayuda del docente en el pasaje por los equipos, la o el docente recuperan cómo hicieron para escribir o para saber cómo escribir. Allí vuelven a aparecer de boca de las niñas y los niños estrategias que seguramente no serían tan explícitas de no existir ese momento o que permanecerían en la privacidad de los equipos, pero no se compartirían. Al mismo tiempo, él o la docente parte de esas reflexiones sobre algún caso para iluminar otros casos semejantes en los que sucede lo mismo, es decir, que además de que no se quede en la privacidad del equipo, no se quede en el caso, se pueda generalizar a la escritura, ayudar a generalizar. Por lo tanto, son momentos de intensa reflexión sobre las unidades menores del sistema, las unidades que integran las palabras, morfemas, sílabas y letras, aunque los morfemas son muy posteriores para la conceptualización de los niños. Los niños lo que conceptualizan hasta ahí son sílabas y letras, así como las relaciones entre las partes escritas y las partes orales. Bueno, este ha sido mi pequeña contribución en esta ocasión a que tal vez podamos construir para todas las niñas y los niños un conjunto de continuidades pedagógicas y didácticas que den forma a su experiencia escolar a lo largo de todo el sistema educativo y los coloque en mejores condiciones para sostener cualquier cambio de la cultura al cual tengan el cual tengan que afrontar en el futuro. Porque la escritura va cambiando, no sabemos lo que van a necesitar dentro de 10 años, pero sí estamos seguros que para lo que sea van a necesitar manejar muy bien la base alfabética del sistema de escritura. Doctora, Gracias. Gracias.